me he sentido muy bienvenido aquí. Muchas gracias por ser tan buenos anfitriones. Y como gesto de apreciación, quiero cantar algo que aprendí ayer. Quizás si vosotros lo podéis cantar conmigo me va a ayudar bastante. Voy a sacar esta canción que aprendí ayer del bolsillo. Hola Málaga. Hola Andalucía. Esto es lo que aprendí ayer. Muy bien, vamos a empezar a divertirnos. Vamos a hablar sobre espaguetis, vamos a hablar sobre el café y sobre la virtualidad. Y voy también a tratar la cuestión de si el dolor persistente se puede aprender. En primer lugar, me gustaría decir que si el dolor se puede desarrollar a través de los procesos de aprendizaje, entonces los fisioterapeutas también posicionados para facilitar los procesos de aprendizaje que van a disminuir el dolor. Esto es hablar sobre las estrategias que pueden dirigirse hacia el cerebro. Y de esta forma creo que es una nueva forma que podemos empezar a trabajar con el cerebro. Lo que yo he encontrado interesante sobre al mirar el cerebro y las personas que sufren dolor es que hay distintas partes del cuerpo que se activan. No voy a hablar mucho sobre neurociencia, pero para el contexto de esta presentación quiero destacar que algunas zonas del cuerpo son las mismas zonas que están implicadas en el aprendizaje y en la memoria. Así que voy a dividir la presentación en tres partes. En la primera parte no voy a presentar ninguna investigación. Voy a preguntar, ¿hay alguna prueba de que las percepciones sensoriales en general se puedan aprender? Porque si esto es cierto, entonces los procesos de aprendizaje pueden cambiar el dolor y esto también pueden cambiar otras percepciones sensoriales. Y voy a tratar esto fijándome en las ilusiones y también en lo que llamamos los condicionantes evaluativos. Luego voy a hablar sobre mi propia investigación en esta pregunta, en el contexto del dolor. Y luego voy a hacer la pregunta de si el dolor se puede aprender. Entonces, ¿qué quiere decir esto para nosotros como fisioterapeutas? Así que lo que voy a hacer aquí hay dos partes de este vídeo. Voy a empezar, voy a parar a la mitad y vamos a hablar sobre eso y luego vamos a ver la segunda parte del vídeo. Así que, por favor, la primera parte, adelante. Así que lo que vemos es una cara que es convexa, pero en realidad es cóncava. Y no importa el número de veces que te lo dices a ti mismo, tú la vas a ver. Así que lo que está ocurriendo es que hemos aprendido durante toda la vida las formas de las caras y la experiencia pasada pues sobrescribe lo que tenemos delante. En el siguiente vídeo lo que vais a oír es el mismo audio repetido muchas veces y este audio dice bar, bar, bar. En la izquierda los movimientos de los labios van a ser coherentes con decir far, far, far. Y lo que quiero que vosotros hagáis individualmente es fijaros en la derecha y en la izquierda y ver el sonido, ver cómo cambia el sonido según lo que estamos diciendo. Far, 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 far. ¿Lo habéis conseguido? Así que creo una vez más, lo que ocurre aquí es que hay tanto aprendizaje detrás nuestra que cuando vemos una forma de los labios ya esperamos un cierto sonido que sobrescribe lo que tenemos delante, lo que vemos delante de nuestros ojos. Así que la cuestión aquí es que el pasado influye en lo que vemos.
No voy a hablar sobre experiencias personales relacionadas con el espagueti, con los espaguetis. Cuando yo era pequeño me encantaban los espaguetis. Y el sabor de los espaguetis se puede describir como yum, como que está muy bueno. Pero cuando cumplí 15 años tuve una quimioterapia por un cáncer y cuando estaba en el hospital a veces pedía los espaguetis del menú. Y los espaguetis pues los asocié con estar muy enfermo. Y después de esa asociación, durante una serie de veces, el sabor de los espaguetis cambió para mí. Me repudiaba el sabor de los espaguetis. E incluso hoy en día todavía a veces me siento enfermo cuando veo espaguetis. La experiencia, la asociación ha cambiado la percepción. Se ha podido tener quizá vosotros tenéis una experiencia parecida. Por ejemplo, no os gustaba el café cuando erais pequeños, pero el hecho de asociarlo con tener energía, con pasarlo bien con los amigos, y quizá a lo largo del tiempo ese sabor del café se ha convertido en algo delicioso. La experiencia pasada influye en la percepción. Ahora voy a pasar a la segunda parte de la presentación, en la que voy a hablar sobre mi investigación y que esto trae algunas de estas ideas en el terreno. Mejor que ande de un lado a otro en 2 dimensiones y no hacia atrás porque me voy a cargar la mesa. Entonces, esta idea viene de una hipótesis que mi supervisora de mi doctorado, lo podéis ver aquí. La hipótesis se basa en los condicionantes clásicos que tienen este aspecto. Hay cosas en el mundo que de forma natural pues causan ciertas respuestas, ciertas reacciones en nosotros. Esto lo llamamos condiciones, los estímulos y las respuestas. Pero estas son reacciones que no son condicionantes. Pero lo interesante es que luego lo que ocurre es que cuando se introduce un estímulo neutro, lo que ocurre es que ese estímulo neutro puede llegar a provocar lo que antiguamente era provocado o surgía debido a los condicionantes. Así que la hipótesis es que la nocicepción se puede ver como uno de estos estímulos no condicionantes y el dolor es una respuesta natural. Luego sugiere que las cosas que asociamos con la nocicepción se pueden convertir, pueden contribuir o pueden lanzar el dolor. Y esto está relacionado con la presentación de Tasha, porque este proceso, muchas cosas son señales para el cuerpo, son señales relevantes para el cuerpo. Y esto realmente podría ser algo que cualquier cosa que nuestros pacientes nos digan que asocian con sus síntomas del dolor, pues normalmente son movimientos o contextos como entornos laborales, algún tipo de tacto, cuando te tocan en un sitio, alguna hora del día concreta, ciertos pensamientos o ciertas posturas. Todo esto lo podemos asociar con el dolor. Y por tanto, estos se convierten en cosas parecidas a los nociceptores. El primer experimento del que voy a hablar tiene que ver con el ver movimiento como uno de estos estímulos condicionantes. Y esto lo hemos hecho con los pacientes. Lo que tenemos que hacer para investigar esto es ser capaz de entregar la percepción del movimiento
que sea diferente de los estreses mecánicos del movimiento. Así que tenemos que diferenciar esto. Así que lo que hicimos fue pensar y encontramos una forma de hacerlo con la realidad virtual. Aquí tenemos otro vídeo para enseñar esto, pero antes de lanzar el vídeo voy a explicar lo que vais a ver. A la derecha es un aparato de realidad virtual, lo voy a rotar 2 veces. Igual que, bueno, hay personas que tienen dolor al rotar la cabeza y lo que ves ahí en el portátil es movimiento. Esto es lo que se ve a través de la realidad virtual. Y luego voy a movernos en el mundo real, la misma cantidad de movimiento, de rotación, y vamos a ver lo que pasa. Entonces hay poco movimiento en el mundo virtual. Y ahora vamos a ver mucho más movimiento en el mundo virtual, que va a ser más parecido al movimiento en la vida real. Así que en algunos minutos se puede hacer este experimento y lo que hacemos es 24 personas que tenían dolor de cuello, les presentamos esas condiciones en las que su movimiento se exageraba o lo opuesto, y lo que le hicimos es pedir que se movieran hasta el primer punto en el que empiezan a sentir dolor. Así que esa era su umbral relacionado con el dolor, cantidad de movimiento hasta el umbral que podían llegar. Y luego teníamos que ver si el movimiento en la vida real y en la máquina virtual pues se podían comparar. Y normalmente pues se pueden llegar a mover más después de hacer este experimento. Cuando el mundo virtual estaba más exagerado, pues el dolor llegaba antes. Así que estas señales asociadas con el dolor pues dictan las decisiones del cerebro respecto al dolor. El segundo estudio del que voy a hablar tiene que ver con el tacto, y cuando el tacto está asociado con el dolor. Y este estudio empezamos con un grupo de control sanos, utilizamos una serie de condicionantes, hicimos la siguiente asociación. La forma en que esto funcionó, en este momento lo que voy a hacer en honor de la mesa con la que me senté anoche para cenar es que voy a ver que esta publicación está publicado en una publicación escandinava del dolor, y al parecer ayer se me habló sobre esto, está aquí. Así que la forma en que hemos hecho esta asociación fue tener una configuración en la que había 2 estímulos que podían hacer como una vibración, igual que el teléfono móvil, a ambos lados de un punto en el que podíamos dar una estimulación infracutánea eléctrica que se podía calibrar hasta un nivel doloroso. Así que primero utilizábamos una de estas ubicaciones. Había un estímulo grande y luego la vibración en el otro lado con un estímulo no doloroso. Y en una fase de la prueba repetíamos cada una de esas ubicaciones con un estímulo idéntico de dolor. Y lo que encontramos fue que según de la vibración asociada con dolor o de la vibración asociada con ausencia de dolor, la cantidad de dolor pues era diferente en las personas. Lo que veis aquí no es un gran efecto, pero lo que tenemos que recordar es que esto es una asociación que se ha creado en un experimento de 45 minutos y quizás esto solo nos da
una pequeña visión de lo que esto se podría hacer con asociaciones que se han creado a lo largo de mucho tiempo. En el penúltimo estudio que voy a presentar, podemos ver que el contexto del entorno en el que una persona tiene dolor puede también posteriormente aumentar su dolor. Aquí también hemos utilizado un grupo de control real y realidad virtual. Y aquí lo que hicimos fue emparejar un entorno con una estimulación dolorosa y otro entorno con vibración. Hicimos esto una serie de veces durante 15 minutos aproximadamente, y después de este tiempo medimos el umbral de dolor de las personas de este grupo de control sano, y también les pedimos que midieran el nivel de dolor que sentían, y lo que encontramos fue que un aumento del 24% en su sensitividad, así que su umbral de dolor se redujo en un 24% en este entorno. Y el dolor del estímulo eléctrico se percibió como el 16% de las veces. El año pasado también publicamos un estudio sistemático para ver lo que había en ese tipo de diseños, y lo que vemos aquí a la derecha es la tendencia que hay hacia el aumento de dolor cuando una estimulación dolorosa se asocia con algo que anteriormente ya asociábamos con dolor. Así que tenemos buenas pruebas de que una sensibilidad aumentada se puede adquirir a través de las asociaciones. Y ahora la última parte de la presentación es que si esto es cierto y si este efecto es significativo, ¿qué podemos hacer nosotros como fisioterapeutas? Y la pregunta aquí es realmente si el dolor o la sensibilidad se puede aprender, hasta qué nivel se puede desaprender, pero bueno, dejar que lo diga de otra manera. ¿Podemos desaprender el dolor? Así que el término que utilizamos es extinguir el dolor. Así que, ¿cuál sería el resultado al extinguir los condicionantes clásicos? O en el caso de un perro, ¿cómo dejamos que un dolor deje de salivar en la casa ante un condicionante? Así que creamos varias situaciones en la que esos estímulos condicionantes no están presentes. Entonces, en el caso del perro, muchas veces si se oye el sonido de la campana sin que haya después comida, pues eliminamos esa asociación. Así que, para resumir, es que el principio principal para extinguir asociaciones es crear situaciones que no confirman la relación entre el estímulo y el resultado. Y si vamos a hablar sobre movimiento, vamos a hablar sobre experiencias de movimiento que no causan dolor. Y tenemos algunas estrategias que nos ayudan a averiguar qué es lo que pueden hacer los pacientes hasta cierto punto, y esto puede ser muy útil en este proceso. Recomiendo empezar a aprender este tipo de métodos, porque a veces es casi imposible crear experiencias de movimientos que no sean dolorosas. Así que, ¿qué hacemos en esos casos? Creo que las imágenes motoras graduadas puede ser algo que podemos utilizar en este caso. Y las imágenes motoras graduadas gradualmente activa la activación de las redes neuronales que responden al movimiento sin provocar dolor. Esto puede empezar a extinguir lo que subyace neuronalmente a esa asociación, sin tener que entrar en una actividad mayor. Así que
aquí para mostrar lo que quiero decir, quiero que levantéis la mano derecha. Felicidades, habéis hecho esta cantidad de actividad neuronal. Ahora bajamos la mano y quiero que imaginéis que estáis levantando la mano. Así que felicidades porque habéis hecho esta cantidad de actividad neuronal. Así que cuando imaginamos un movimiento, estamos activando parte de las conexiones neuronales asociadas con ese movimiento. Y las imágenes graduadas motoras nos están ayudando a ir trabajando en cómo ir activando estos movimientos. Por ejemplo, empezamos viendo imágenes de manos, hay que adivinar si es una derecha o una izquierda, y eso lo hacemos mirando la mano. Y si os dais cuenta, mentalmente estáis moviendo la mano a esa posición para ver si igual si es la derecha o la izquierda. El siguiente paso que crea más activación cortical es imaginar mentalmente un movimiento, y luego podemos empezar a trabajar con espejos y con movimientos parciales, movimientos laterales para empezar a activar el movimiento, y luego ya queremos pasar al siguiente paso, que es una actividad mayor, que es hacer el movimiento en la vida real. Así que, como resumen, creo que estamos encontrando pruebas bastante convincentes de que la hipersensibilidad se puede aprender a través de procesos de aprendizaje asociativos. Y lo que quiero decir con esto es que podemos ser más sensibles en la presencia de cosas que anteriormente asociábamos con dolor. Y las estrategias de fisioterapia pueden reducir el dolor, extinguiendo estas asociaciones entre el dolor y el movimiento. Así que muchísimas gracias a mi jefa, a mi centro de trabajo. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Y una última cosa también que quiero mencionar es que después de haber disfrutado de haber disfrutado de buena gastronomía italiana, una vez más me vuelve a gustar los espaguetis.